Un saludo a todos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro departamento de matemática Lightmash. No olviden dejar su comentario al final del video. Y pues hoy les presento unos ejercicios relacionados sobre el famoso número de Avogadro. Pero ¿de dónde viene este número equivalente a 6,022 por 10 a la 23? Pues primero recordemos que los químicos denominan este número de Avogadro o constante de Avogadro como aquel que determina el número de partículas constituyentes de una sustancia, normalmente expresado en átomos o moléculas, que se puede encontrar en las cantidades de un mol de la sustancia. Es un factor de proporción que pone en relación la masa molar, que es la magnitud física que define la masa de una sustancia por unidad de cantidad de sustancia, y normalmente es expresada en kilogramos por mol, y la masa presente de una muestra. Entonces observemos lo siguiente. Estos son ejercicios relacionados donde necesitaremos este número de Avogadro para resolverlo. Pero antes de resolverlo nos preguntaremos, bueno, ¿de dónde viene ese número de Avogadro? ¿Quién es Avogadro? ¿De dónde salió nuestro famosísimo Avogadro? Pues les comentaré rápidamente quién es Avogadro. Bueno, en primera instancia, Avogadro, nacido en agosto del 1776 en Turín, Italia, con nombre completo Lorenzo Romano Amadeo Carlos Avogadro, fue un físico y químico italiano que ejerció su carrera como profesor de física en la Universidad de Turín. Durante su instancia es conocido por crear la famosa ley de Avogadro, que es el número que aquí les estoy presentando, en el que anuncia que los volúmenes iguales de gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Por ello se apoyó de la teoría atómica de John Dalton y la ley de Gay-Lussac sobre los vectores de movimiento de moléculas. Todos ellos trabajaron sobre leyes de gases. La mayor dificultad que tuvo que superar este experimentado químico y físico estuvo relacionada con la confusión que hubo en la época entre el concepto de átomos y moléculas, ya que la comunidad científica no dio buena acogida a esa teoría y pues aún no había resuelto la hipótesis sobre algunos descubrimientos relacionados con moléculas orgánicas y demás. Pues hubo que esperar trabajos realizados como de Gerald, Lauren y Williamson sobre moléculas orgánicas para poder mostrar que la ley de Avogadro era indispensable para explicar por qué las cantidades de moléculas ocupaban el mismo volumen en estado gaseoso. En su honor se le dio el nombre de número de Avogadro o constante de Avogadro, que no es más que eso. Entonces, con este breve resumen podemos iniciar a resolver estos siguientes ejercicios. Tenemos en primera instancia que calcular cuántas moléculas de butano hay en 6 moles del mismo. Acá lo primero que tenemos que saber es que en química las moléculas pueden ser usadas como sinónimo de compuesto, es decir, necesitamos cuál es el compuesto al que le vamos a calcular sus cantidades de moles para poder resolver el ejercicio. En primer lugar, el butano. ¿Cómo podemos expresar nosotros el butano en estos momentos? En primera instancia, el butano es un hidrocarburo saturado, parafínico o alifático inflamable gaseoso que se licúa en una presión atmosférica de alrededor de -1,5 grados centígrados, formado por 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno, es decir, que su símbolo químico es este, C mayúscula 4 H10. Listo. Este es su fórmula química.
Entonces nos preguntan cuántas moléculas de butano hay en 6 moles del mismo. Entonces lo que primero que tenemos que colocar es la cantidad de sustancia presente, en este caso son 6 moles o 6 mol de ese elemento. Luego hay que tener en cuenta que una molécula, un mol, como ya habíamos dicho en la teoría al inicio, de butano así lo escribimos exactamente igual, equivale en este caso al número de Avogadro presente allí. Pero entonces allí hay que tener en cuenta lo siguiente, que la pregunta es ¿cuántas moléculas hay? Entonces, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Podemos escribir por aparte, voy a expresarlo en texto aquí. Escribimos aquí 6 mol. Como la pregunta es ¿cuántas moléculas hay? Vamos a convertirlo en moléculas. 6 moles de butano. Ya sabemos cuál es su símbolo químico. Lo podemos multiplicar. En primera instancia, recordemos, vamos a poner esto más ancho, lo multiplicamos por ¿cuánto? Por una molécula de ese elemento químico de butano y lo dividimos sobre su equivalente, que es un mol de butano. Pero ojo con el dato que vamos a colocar en el numerador. Aquí colocamos el número de Avogadro, que son los 6,022 por 10 elevado a la 23. Eso es lo que vamos a hacer, y lo que nos diga ya la calculadora en este caso es lo que vamos a colocar. Entonces multiplicamos, o más bien 6 por 1 da 6, entonces sería dividir 6 entre 6,022 y eso nos da aproximadamente, es un valor aproximado de 0,99. Tenemos otras cantidades decimales, pero esto lo colocamos por 10 elevado a la 23. En este caso serían moléculas. Escribimos la palabra completa moléculas y listo. Esas son las cantidades de moléculas presentes en 6 moles de ese mismo elemento que se llama butano. Los demás ejercicios son parecidos, pero ojo, aquí tenemos un caso. ¿Cuántos moles son 100 gramos de cloruro de bario? Aquí sí tenemos que hacer un factor de conversión adicional. Usaré una hoja nueva para ese elemento, porque entonces recordemos el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23. Tenemos que el elemento químico es cloruro de bario BaCl2, ese es el elemento. Y el otro dato que tenemos es la cantidad de moles presente en 100 gramos de ese elemento, es decir, hay 100 gramos de cloruro de bario.
aquí está. Y la pregunta es lo que colocamos primero, ¿cuántos moles son? ¿Cuántos moles hay presente? Es un ejercicio un poco particular porque primero hay que tener en cuenta que en un mol de bario, ¿qué tenemos? Pues donde cloruro de bario tenemos una cantidad en gramos ya definida en la tabla periódica tanto del bario como del cloro. Entonces, en esa instancia se le recomienda ir a la tabla periódica para saber cuántos gramos de bario hay. Yo ya le tengo el valor aquí. Entonces el bario como elemento químico listo, tenemos que el bario tiene 137 gramos aproximadamente. Y recuerde que aquí estamos trabajando con 2 átomos de cloro. Por lo tanto, el peso del cloro es... El peso del cloro es aproximadamente 35,4. Vamos a 35 por 2, que serían 70. Hacemos la suma y tenemos 207 gramos presentes de bario en un mol de bario. Listo, entonces tenemos que un mol de cloruro de bario equivale a 207 gramos de ese compuesto, de esa sustancia. Hay que tener en cuenta que el concepto de mol es una cantidad similar a la docena propuesta por el científico Avogadro. En un mol de cualquier sustancia hay ese número de partículas, pero también es cierto que en un mol de un compuesto existe la cantidad de gramos de ese compuesto. Entonces, basado en ello y en ese concepto de mol, vamos a resolver este ejercicio. Listo, entonces aquí lo correcto es pasar esta cantidad de gramos a mol. Entonces tenemos que en 100 gramos de esta sustancia la multiplicamos. Primero usamos esta conversión. Un mol de esta sustancia equivale a 207 gramos de ella. Y listo, basta, aquí cancelamos los gramos y los gramos y nos quedan que los moles. El resultado nos va a dar en mol de esta sustancia, solamente dividir 100 entre 207. Borramos aquí para que nos quede. Dividimos entonces 100 entre 7, entre 207, perdón. Y eso nos da 0,48.
0,48 moles de esta sustancia, la cual se llama cloruro de bario. Entonces ya tenemos resuelto también el ejercicio 8 y el 9. Entonces, ¿qué nos queda de tarea, muchachos? Intenten resolver estos ejercicios. Se resuelven muy similar, simplemente es un poquito de concentración, interpretación de los mismos. En la mayoría de ellos ya conocen su representación molecular y listo. Simplemente es calcular los gramos en algunas situaciones de ese compuesto y ejercicio resuelto. No olviden sus sugerencias, dejarlas en los comentarios. Espero que les haya gustado. Es un canal de matemáticas, un ejercicio donde hay que aplicar conceptos matemáticos. En este sentido sería factor de conversión. ¿Cuál es la conversión? De que un mol, un átomo o una molécula de cierta sustancia equivale al número de Avogadro, como lo hicimos en el primer ejercicio. Aquí lo tenemos, y en este último no fue necesario el número de Avogadro, pero sí el concepto de mol de una sustancia. Entonces, muchachos, qué bueno dejarles este video. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos.